Buenas tardes, hermanos, gracia y paz. Aquí empezamos un encuentro más en esta tarde. Estamos esperando que los hermanos se vayan conectando aquí para empezar las lives de este día, en este viernes. Gloria a Dios. Estamos hablando sobre el Pentateuco. Sobre el Pentateuco, sobre el panorama de la Biblia. Entramos en los libros históricos. Hablamos de primera y segunda Samuel. Y estamos en primera y segunda de Reyes. Y estamos hablando sobre las escrituras, aprendiendo un poco más, porque hay personas que no conocen la Biblia, no sabe su composición, no sabe por qué el contenido, los libros, y no sabe el tiempo que fue escrito. Mucha gente piensa que el libro fue escrito todo de golpe, y no es así. Este libro, para llegar a las manos, pasó por un proceso muy largo, muy cuidadoso, y mucha gente no sabe este proceso, y nosotros estamos hablando un poquito sobre eso, el panorama de la Biblia, su proceso y todo eso. Yo voy a hacer una oración y voy a empezar a hablar sobre, dar continuación de donde empezamos, de primera y segunda Samuel, donde terminamos, y voy a seguir con los demás libros hasta donde el tiempo nos permita. A los que van llegando, van a estar asomando, otros están compartiendo por otro lado. Voy a hacer una oración. Los saludo a todos con la gracia y la paz del Señor en esta tarde gloriosa. Y voy a hacer una oración para podermos empezar en este momento en nombre de Jesucristo. Amén. Padre, yo te alabo, Señor, por este momento. Te alabo por estar en tu presencia. Te alabo por tu palabra, por tu misericordia y tu gracia, por nos haber sostenido hasta el día de hoy, Señor, por tu providencia, por tu gracia y por tu misericordia. Te pido que sigas, Señor, hablando con nosotros, revelándote por tu palabra, que es viva, eficaz y poderosa. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesucristo, y, Señor, exalta tu nombre una vez más. Así te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Pues entonces venimos siguiendo el libro de primera y segunda de Samuel, y ahora vamos a entrar al libro de primera y segunda de Reyes. Como he dicho antes, la Biblia se divide en partes, y primera y segunda Reyes, así como primera y segunda Samuel, fue escrito de golpe. No hay una separación de estos libros. No están separados, fueron escritos al mismo tiempo. Entonces, no hay una separación de primera y segunda Reyes, así como no hay una separación de primera y segunda Samuel. El libro fue escrito probablemente entre 586 y 561 a.C. Su autor, el autor del libro, se tiene como el profeta Jeremías. Se toma como si fuera el profeta Jeremías por el tiempo de cautiverio de la historia de los reyes, que coinciden justamente con el ministerio y de Jeremías. Entonces se acepta Jeremías como el autor del primero y segunda de Reyes, por la composición y por el contexto del canon del libro que registra en el siglo VI, y el contexto histórico que estamos hablando. Algunos entienden por el tema del reinado de los reyes como un periodo de corregencias, y sin embargo el siguiente gráfico que tenemos de los reinados de los reyes. Entonces él va a hablar de todos los reinados de los reyes de Israel, de sus reyes que estuvieron reinando, y su autor Jeremías. El libro de Segunda Reyes habla sobre la historia del pueblo de Israel desde la coronación de Salomón, el hijo de David, hasta la deportación del pueblo al cautiverio. Estuvieron en el cautiverio por años. Después vamos a hablar de su salida, claro que los libros registran. Se también habla de la muerte de David, el reinado de Salomón,
y la revuelta del rey Jeroboam y sus 10 tribus durante el reinado de Jeroboam, el hijo de Salomón, desde esta época adelante, y la narración que habla de la historia de los reinos hasta el cautiverio de ambos los reinos. Entonces, hay en la breve descripción de los reyes, el rey Saúl, 1050 a 1010 antes de Cristo, el rey David, 1010 a 970, Salomón, 970-931, la división de los reinos entre Reboam y Jeroboam, 931, el exilio de Israel por la Siria, 722, el primer exilio parcial de Judá por Babilonia, 606, el segundo exilio parcial de Judá por Babilonia, 597, la destrucción de Jerusalén y exilio por Judá en Babilonia, 586. Eso antes de Cristo. Rey Jeroboam I, 931 a 910, el año. Nabat, 910 a 909. Basa, 909 a 886. Y así por delante hasta los reyes de Judá. Y por último Sedequías, 597-586. El tema central del libro desarrolla la apostasía y lleva al juicio, aunque Dios permanece fiel a su promesa de su pacto. Entonces el tema central de la rotura, división, decadencia y supervisión del reino de Dios a través de los hijos de David. Entonces es el propósito central de Primera y Segunda de Reyes, con escritor tomado como Jeremías. Entonces luego después, como he dicho, los libros no están escritos en orden cronológica, no está así. La Biblia no fue escrita, por ejemplo, el año 100, el año 200, 300, 400, no, está escrito en tiempos distintos, no está en cronología de Génesis a Apocalipsis, no está en orden de tiempo cronológico. Amén. Entonces, vamos a Primera y Segunda de Crónicas, saltamos Primera Reyes y Segunda de Reyes, y vamos a Primera y Segunda de Crónicas. Entonces hablamos de los reinados, que es el tiempo importante de la fase de Israel. Primera y Segunda Crónicas, que también son un solo libro, no son dos, es un libro solo que está compuesto en un solo libro. No se sabe, no se tiene con exactitud quién fue el escritor de estos dos libros. Algunos dicen que Crónicas, que va hasta Nehemías, fue escrito por Esdras, se puede decir, pero no es tomado como que fue Esdras que escribió. Entonces, los libros hablan del tiempo. Sabemos que Crónicas, Esdras, Nehemías fueron escritos por un solo autor. Crónicas, Esdras y Nehemías fueron escritos por un solo autor. Entonces, ¿qué habla el libro de Crónicas? El libro de Crónicas se duplica en un sentido de los libros de Samuel y de Reyes. Mezcla un poco la historia de estos dos libros. Los últimos escritos se cree que provienen de una fuente del reino del norte y de los libros de Crónicas de una fuente del reino del sur. Crónicas hace una énfasis en la historia de Judá y la adoración del templo. Entonces, el principio del tema es este. Fue escrito poco antes y durante el ministerio de Esdras en Judá. Así que entendemos un poco el contexto de los libros en el año 586 a.C. El ejército babilonio conquistó la tierra de Judá, enviando las tribus restantes de Israel al exilio, que fueron exilados aproximadamente 721 años antes de Cristo. El exilio de Judá continuó 70 años. Por la desobediencia del pueblo, fueron llevados al cautiverio. Y allí estuvieron 70 años presos hasta que volvieron. Vamos a ver entonces después Esdras y Nehemías, que hablan de la salida del pueblo de este cautiverio, que vuelven a la ciudad otra vez y pasaron 70 años. O sea, una generación se pasó presa en el cautiverio por ese tiempo, justamente por la desobediencia. Entonces continúa el exilio, ellos están presos.
El tema del libro, las obras de Dios y la historia, desde Adán hasta el hijo de David, para edificar un reino de verdaderos adoradores, es decir, personas que adoren de corazón. Entonces el libro va a hablar mucho sobre la adoración a Dios, tanto en el templo personal, y este es el tema central. Entonces el propósito del libro, llamar al pueblo a abandonar sus ídolos y buscar al Señor por medio de un culto santo que esté motivado por la fidelidad de Dios al pacto con el hijo de David. Entonces la gente tenía que volver a Dios. Ese es el propósito del libro, que la gente volviese a Dios, encontrarse con Dios y estuviera en comunión con Dios. Ese es el propósito de los dos libros. Está dividido, habla sobre el reino prometido de Adán a Abraham, habla de Saúl, de Jacob, de David, de las 12 tribus, retorno de los exilados de Saúl, el reino establecido, la muerte de Saúl, la llegada de David al reino, el poder. Habla sobre David traer a arca a Jerusalén. Toda aquella historia de David traer la arca se centra en la casa de Abinadab. El arca, la búsqueda de David en la presencia de Dios. David intenta, lleva la arca. Dios da promesa a David, hace un pacto, la victoria de David, las guerras de David con sus enemigos, el gobierno de David, los amonitas, las batallas de David, etcétera, hasta la proclamación del rey Ciro. Entonces todo eso está relacionado en el libro de Crónicas, de Primera y Segunda de Crónicas, que es la composición de solamente un libro, no son dos libros, y lo puedes apercibir y darse cuenta que empieza hablando, claro, desde los descendientes de Adán, y va siguiendo y hablando de los reyes y un poco de su historia, de la historia de cada uno del reino, y sentándose en el punto, pero el punto central del libro es a la adoración a Dios. Se centra en este objetivo, el punto central, la adoración a Dios. Luego, después de Primera y Segunda Crónica, nosotros tenemos el libro de Esdras. El libro de Esdras nos da un relato de regreso de algunos de los exilados de la cautividad y la reedificación del templo. La tarea de reedificar el lugar de adoración llevada a cabo en un ambiente de hostilidad y paganismo. Fue demorada también por la frialdad espiritual del pueblo. O sea, esta gente estaba presa en el cautiverio y comienzan a volver a la ciudad. Entonces, Esdras se preocupa con un punto clave de restaurar la adoración a Dios. Entonces ellos vuelven, como termina este tiempo, que hablamos de la composición de los mismos libros, que son prácticamente el mismo autor. Entonces, Esdras se centra más en el punto de adoración a Dios, que la gente por todos estos años presa se había olvidado de la principal, las cosas que Dios había dicho, una de ellas la adoración. Entonces Esdras, al volver de la ciudad, hace un relato interesante y bastante bonito, que cuando los mayores llegan y ven la ciudad en ruina, porque ellos fueron destruidos, y cuando al volver ven los mayores, ven todo aquello en ruinas, ellos lloran y claman a Dios amargamente por ver la situación de la ruina de la ciudad. Entonces Esdras se detiene en esto, en restaurar el altar de adoración. El libro de Esdras y Nehemías abarca los años 538 y 433 a.C. Y su material probablemente fue escrito durante este tiempo o poco tiempo después, 538 y 400 a.C. El marco histórico más amplio de Esdras y Nehemías es importante, el Ciro II de Persia, comúnmente llamado como Ciro el Grande. Entonces sabemos después que Nehemías está, que el rey le da una carta, que vamos a hablar luego del libro de Nehemías. Pero son libros simultáneos, están comúnmente ligados, porque es la salida del pueblo del cautiverio. Esdras se detiene a una parte muy importante y Nehemías se detiene a otra parte. Entonces se divide los dos libros en una parte muy interesante. El tema central del libro, la fidelidad de Dios a su palabra, como muestra ser a reformar su pueblo físicamente, a su tierra,
y ceremonialmente su culto espiritualmente a sus leyes. Entonces, Nehemías cuida de este tema de volver a hacer la gente volver a la adoración, reconstruir el altar con todo aquello que las escrituras dicen, porque habían que respetar lo que decían las escrituras. Y él se detiene. El propósito del libro. El propósito de Esdras y Nehemías es exaltar a Dios sobre las naciones por haber el traído providencial y sobrenaturalmente a su pueblo de vuelta del exilio. Como tal, Esdras y Nehemías se muestran como Dios trae a su pueblo de vuelta a su pacto, lo reúne alrededor de su templo reconstruido y los vuelve a dedicar de corazón. Vuelve a dedicar el corazón a él. Sin embargo, de manera simultánea, este libro muestra que el mero regreso físico no fue suficiente, puesto que el pueblo necesitaría de la obra de alguien más grande que Zorobabel, Esdras y Nehemías, a saber, Jesucristo. Interesante que Zorobabel es hijo de Salutiel, y Zorobabel viene de una familia de compositores. La familia viene de los netofátitas. Los netofátitas es la palabra neto, que goteja miel. Eran extremadamente usados en la composición de adoración a Dios. Entonces, el libro se dedica, como he dicho, a eso. Entonces, no fue suficiente este llamado, este esfuerzo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, porque Jesucristo es lo que completó la obra. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, este es el punto. Vas a ver, va a hablar de regreso, va a hablar del Ciro, el decreto que Ciro hizo para el pueblo regresar, le dio condiciones de regresar. Y en el capítulo 3, restaura el altar de culto, la importancia que ellos daban al altar, porque el altar, no se acuerda, en el tabernáculo. También ahí adelante fue instituido, en el pasado fue instituido el tabernáculo, y la importancia de ese altar de adoración, que hoy es el corazón del creyente. El corazón del creyente es el altar de adoración al Señor. Entonces el capítulo 3 habla sobre esta restauración de la adoración a Dios y su sacrificio. Luego sabemos el libro de Nehemías, el libro de la restauración, que habla de la restauración. ¿Cuál es el tema del libro? La fidelidad de Dios de proveer para su pueblo a través de un liderazgo piadoso basado en la oración y dinámico. Nehemías fue un líder bastante dinámico en la reconstrucción del templo, un hombre de visión amplia, que lo primero que hace, nos enseña a los líderes. Él llega, lo primero que él hace es recoger la tierra, echar un vistazo. Primero recibe información de lo que está sucediendo. Él ora, él ayuna, entonces el rey lo ve. El rey es suyo porque estaba como copero fuera de su pueblo, estaba exilado también, pero era copero allí, mayordomo. Y el rey, al ver su estado, le pregunta, él ora, ayuna, habla con el rey, que le da una carta, le da todas las condiciones de volver, y él se va, siente motivado por Dios a empezar esta obra de restauración de los muros caídos de la ciudad que estaba destruida. Entonces él emprende ahí su ministerio, muy dinámico. Es un libro que enseña mucho el liderazgo. Entonces él va viendo, primera cosa que nos enseña a ver lo que está sucediendo. Un líder no puede tomar posición de solamente lo que escucha. Él tiene que ver las cosas para poder hablar con seguridad. Un líder no puede sencillamente abrir la boca y tomar posición de lo que se dice. Mucha gente viene y te cuentan cosas, ¿verdad? Pero no se puede basar y ni posicionarse por lo que se escucha. Es la posición de un líder, porque él tiene que buscar en primer lugar la verdad. Entonces Nehemías, por más que había escuchado, recibido información, él va a mirar lo que está sucediendo. Entonces a los líderes hay una enseñanza muy grande, a usted también, a cualquiera, pero principalmente a este ministerio de liderazgo, hay una enseñanza muy grande sobre el liderazgo, sobre el actuar. Entonces Nehemías viene a restaurar los muros, un hombre de visión,
él viene, un nombre de administración, porque si era mayordomo, copero, era un nombre de administración. La parte muy importante también en la vida del creyente es la administración. Muchos se lían, se pierden por mala administración. Entra en ruina, la familia sufre por mala administración. Entonces él empieza ese proceso de restaurar. Él toma como principio las leyes del Señor, donde la gente se había apartado totalmente, la gente había olvidado. Y él toma la palabra de Dios y lee a la gente, ministra a la gente. Se levantan enemigos en contra de la construcción de los muros que están haciendo de esta obra tremenda. Pero él tiene estrategia. La gente quiere desanimar y los anima. Llama al pueblo a oración, llama al pueblo a la guerra. Entonces empezó a construir los muros con la espada en la mano y la otra en la argamasa, construyendo los muros, creyendo en esta obra que Dios le estaba usando. El propósito era animar a los creyentes. Entonces él lo hace y restaurar. Él demuestra que independiente, muy importante, entonces como dice, el liderazgo de confianza en Dios y convicción es distinto de otros liderazgos. Entonces él viene, él toma todo en ruina. Fíjate tú, todo estaba en ruina. La gente estaba abalada psicológicamente, la gente estaba perturbada, la gente estaba desviada. Y él viene y empieza este trabajo, este labor tan grande de reconstrucción, de restauración, de predicar la palabra y seguir firme, porque había una ley al pueblo que no se casase con extranjeros para no contaminarse y traer las costumbres de las otras naciones, traer la costumbre y desviarse del camino del Señor. Entonces había una ley que no se casase con las extranjeras. Y muchos de los sacerdotes del linaje sacerdotal estaban casados con la extranjera. Y Nehemías toma el libro y empieza a leer el libro, a hablar la verdad. Algunos dejan a las mujeres, inclusive con hijos, que se van allí y ellos vuelven al oficio sacerdotal. Y algunos no vuelven al oficio y abandonan y siguen su camino. Pero lo importante es respetar y hacer honrar las escrituras en su totalidad. Entonces el papel de un líder también es de cuidar, de cuidar, de hablar de las escrituras tal como son. Entonces un papel muy importante, el liderazgo de Nehemías, muy tremendo esta enseñanza de que habla de muchas cosas, un libro que a mí personalmente me gusta mucho, su historia, su dinámica, cómo desarrolla. Los que se levantan contra la construcción de los muros eran parientes de ellos, allí. Entonces que empiezan el Sanballat, ¿no?, a hablar en contra, a querer desanimarlos, pero ellos siguen allí al pie del cañón, como dice el español, y luchando, y se ve que ellos logran esta obra tremenda de restauración que lleva su tiempo, por supuesto. Ese es el libro de Nehemías. Entonces, terminando el libro de Nehemías, que como he dicho, Esdras y Nehemías, juntamente con Crónicas, viene siguiendo la misma línea. Y entonces habla, Nehemías disfrutaba de una vida tremenda allí en el palacio, y después lo deja todo para irse a esta obra. Y después de enterarse de la condición que existía en Jerusalén, renunció a esa vida para regresar a la ciudad de sus antepasados a fin de reedificar los muros. Un hombre de acción, fue también un líder de mucha firmeza bajo Nehemías, que llevaron a cabo importante reforma religiosa y social. Entonces, ellos estaban apartados de las escrituras. Entonces, Esdras y Nehemías tienen este papel de reforma, ¿verdad? De traer otra vez la esencia a los hermanos, a la comunidad y al pueblo. Entonces realizó una gran obra de reforma religiosa y social. Muy importante también destacar este lado social. Luego después tenemos el libro de Nehemías, el libro de Esther, muy conocido, se habla mucho de Esther, se predica mucho. Cuando se habla de una mujer, hay adoraciones exclusivas
usando el nombre de Esther, ¿verdad? El libro de Esther habla de unas liberaciones que los judíos experimentaron en su historia. Los descendientes modernos de los judíos leen este libro durante la fiesta de Purim en memoria de aquella liberación. Esther es una joya literaria que se lee con interés y deleite tanto a los jóvenes como por los adultos. Nos ofrece un buen ejemplo de providencia de Dios, quien predice lo que va a ocurrir y cuida de sus hijos. Sabemos que Esther no se llamaba Esther, se cambió el nombre. El rey buscaba una mujer, su tío le prepara, le enseña, le da educación y era hermosísima. Se va al palacio, se prepara para ser una de las mujeres del rey. Había un propósito de Dios, claro, por detrás de este escenario de la vida de Esther, que era librar el pueblo de una trampa del diablo en contra del pueblo para destruir el pueblo de Dios. Siempre esta fue la intención del diablo, de destruir el pueblo de Dios, siempre, hermano, en toda la historia. Y Esther desarrolla esta providencia y el cuidado de Dios y cómo Dios usa a sus hijos para poder ejecutar su propósito. Entonces, la autoría del libro de Esther, Agustín comentó que fue Esdras quien escribió. El Talmud declara que los hombres de la gran sinagoga escribieron Esther. Baba Batra, que es el libro escrito de Talmud. Clemente de Alejandría, en muchas de las antiguas fuentes judías y cristianas, mantiene que Mardoqueo es el autor del libro. Otras fuentes creen que Esther fue simplemente escrito por un escriba, quizás uno de la corte del rey de Persia. Entonces, no se tiene todavía el autor exacto del libro de Esther, aunque otras escrituras antiguas comprueban y hablan de la posibilidad de estas personas en haber escrito el libro. La historia de Esther es cuestionada a menudo y existe un número de eruditos bíblicos que creen que toda la historia es inventada y no se basa en acontecimientos reales. Otros son defensores entusiastas de la historia y un gran número de eruditos han argumentado que Esther o quizá una historia ficticia, pero se es tomado como un libro canónico y verídico, aunque algunos discuten que no sea, pero sí es auténtico. Entonces, la fecha comienza como el rey Asuero en sus días, que también era conocido como el rey Jerjes, rey de Persia, 486-485 a.C. fue escrito este libro. El tema del libro habla de Dios soberanamente asegura que aquel que buscan destruir su pueblo serán destruidos, o sea, Dios cuidando de su pueblo. El propósito del libro, motivar al pueblo de Dios a servir sumisamente y con una valentía piadosa y a estar bajo gobierno, motivar al pueblo de Dios a servir sumisamente y con una valentía piadosa al estar bajo gobiernos malvados, teniendo fe en la providencia oculta de Dios, por lo cual traerá el rey de paz. Entonces, como he dicho, esta historia habla de la reina que se prepara, se destaca entre muchas que estaban allí se preparando y se entera de la trampa que van a hacer al pueblo de Dios, y ella se prepara. Hay hasta un drama, una novela que habla de Esther, hace todo un drama cuando ella va a entrar en la presencia del rey, que había una ley que no se entraba de cualquier manera en la presencia del rey, y si el rey estuviera en el salón principal con los demás gobernadores, no se podría entrar uno por entrar, y si el rey no alzara el cetro en su dirección, sería muerto. Entonces ella se prepara, se adorna y se va a la presencia del rey, y él extiende el cetro a ella y ella entra en la presencia del rey. Hay alabanzas que cuenta esta historia, que habla de ese acontecimiento. Entonces, y después su tío, que los enemigos arman una trampa contra el pueblo, que el rey firmase un decreto en contra del pueblo. Era una mentira,
y después se descubre la trama. Ella se va al ayuno con sus siervas, ayuna en la presencia de Dios, clama a Dios y Dios libra su pariente de ser ahorcado, y el enemigo ahorcado en el lugar de su tío. Y el rey cambia el decreto que era en contra del pueblo y favorece al pueblo, o sea, el cuidado de Dios. Y interesante destacar que el poder de buscar, ayunar y clamar a Dios, y Dios escucha la intención y la preocupación de estar con su pueblo, y los libra y exalta el pueblo de Dios. Entonces es muy importante, nosotros creyentes sabemos eso, que es importante buscar. Bendiciones, hermana, ¿cómo estás? Es muy importante saber que Dios está en el cuidado. Entonces este libro demuestra, es un libro muy interesante, lo recomiendo a leer tranquilamente, pausadamente. Es una lectura que saca un aprendizaje muy tremendo de esta historia de la reina Esther, a cual no era este su nombre, al cual fue cambiado, y tú vas a leer el libro. No te voy a decir porque así te motivas a leer el libro. Entonces apunta allí y prepárate para este libro. Espero que ya habéis ya os preparado para empezar a leer y escribir, resumiendo la Biblia. ¿Quién aceptó el reto ahí? Espero que estéis ahí comprometidos con el reto de estudiar y resumir la Biblia allí antes que el año se termine. Amén. Estoy ahí y quiero después que nos comentáis diciendo que habéis terminado antes del fin del año, yo espero. Y vas a ver que bastante aprendido haciendo eso. Entonces los animo. Luego después entonces del libro de Esther, estamos en los libros históricos, vamos a los libros proféticos. Amén. Entonces los libros proféticos empezamos por el libro de Job. Ahí entonces vamos a un libro bastante antiguo del canon, al cual se tiene como uno de los primeros por la cronología, por el tiempo, el año de su escritura. Entonces, antes de ser tomado, inclusive antes de Moisés, porque la gente piensa que por estar en el principio el Génesis, se cree que el primer libro, por orden cronológica, no. Aunque es tenido como el libro de Revelación, que habla de la creación y todos los planos de Dios en el principio, no es el primer libro por orden cronológica. Por orden cronológica sería el libro de Job, el más antiguo en su fecha cronológica. No se sabe con seguridad quién es el autor de Job. Algunos creen que los autores o es Job o es Eliú. Otros creen que el libro fue escrito algún tiempo después del acontecimiento que se relatan, puesto que el escenario del libro está fuera de Israel. Entonces, algunos dicen que no tiene la veracidad de quién fue el escritor del libro, Job o Eliú. Entonces, desde una perspectiva literaria, una obra que habla de la escritura sapiencial, habla del gran conocimiento que manifiesta el libro y abarca amplia gama de temas sobre la sabiduría, que sugiere que Salomón, el más sabio de todos los antiguos, podría haber sido el autor. Hecho que el autor no se puede ser identificado, con seguridad indica que Dios no pensó en revelar el autor del libro fuera algo importante. Entonces, aunque el libro, la historia del libro sucede antes de muchas cosas por orden cronológica, y no se tiene entonces quién es el autor del libro, pero hace parte del canon por su contenido y que él trae. El tema del libro, la soberanía y la gracia de Dios en los sufrimientos de sus siervos. Propósito: animar a los creyentes a someterse con humildad bajo la mano de Dios en las pruebas dolorosas, esperando en su justicia y en la vindicación final del piadoso. O sea, la historia de Job es un libro que habla que Dios prueba al hombre
Viene el diablo que va delante de Dios, Satanás, ¿no? Llega delante de Dios y dice, mira, no hay... Dios le habla, mira, no hay nadie en la tierra como mi siervo Job. Y el diablo dice, Satanás dice, perdón, es claro, tú le bendices con todo. Y entonces sabemos las pruebas que empieza a pasar Job. Pierde todo, pierde toda su riqueza, pierde su ganado, pierde sus hijos. Lo único que quedó fue la mujer. Dios no le quitó la mujer. Interesante, ¿no? Inclusive cuando Job está en esa situación, la mujer le declara, viendo todo aquello, dice, Job, a maldito Dios y muere. Y Job le dice a ella, tú hablas como una loca. Mira que no le llama de loca, mira Job. Tú hablas como una loca, mujer. Dios restauró y restituyó todo de Job, menos la mujer. La mujer no. ¿Por qué? Porque el matrimonio es solo uno. El matrimonio es solo uno delante de Dios. Hay situaciones, claro, adversidades, pero Dios, es la palabra preserva por solo el matrimonio, por un solo matrimonio. Hay excepciones, no es aquí el tema, no voy a entrar en eso, porque estamos hablando sobre otro tema, pero hay excepciones. Entonces, habla de esta historia, Job pierde todo, se queda enfermo, los enemigos se levantan contra Job, están diciendo, Job, tú estás en pecado, le acusan, le dicen, quieren buscar la razón por este sufrimiento que está Job. Muchas veces, entonces la teología de la prosperidad dice que muchas veces porque tú estás mal es porque tú no estás bien con Dios, estás en pecado. ¿Qué va? Dios permite, porque en la tribulación Dios se exalta en nuestra vida. En la humildad vemos Dios, dependencia de Dios tenemos cuando estamos enfrentando situaciones difíciles y recogemos a Dios. Entonces Job pasa por una prueba que los amigos se levantan contra él, le acusan de cosas, otros dicen que estaba en pecado, otros dicen otras cosas, pero Job sigue allí, firme en Dios, sin importar, inclusive empieza a maldecir el día que él nació, porque está viviendo una situación tremenda, no solamente de bien financiero, pero Job fue tocado en la salud, está en una fase terrible, se rascaba con pedazos de teja, con ceniza de plagado que estaba su cuerpo y el dolor que sentía. Y su mujer, al ver esta desesperación, que también no le abandonó, aunque perdió todo, la mujer no le abandonó, como hacen muchos hoy día, ¿no? Saben vivir el bueno, cuando llega la hora difícil, se desaparece. O como muchos amigos, a la hora que tiene todo está bien, está ahí alrededor, pero cuando viene la crisis, adiós, ya no sabe ni quién es amigo, ¿verdad? Pero la mujer se quedó allí, no se fue, se quedó pasando con Job allí, aunque habló, y dicho Job, tú hablas como una loca, no le llamó de loca, tú hablas como una loca, mujer. Entonces, pero la mujer se quedó ahí a su lado, independiente, fue el único momento que aparece él y habla algo, no va a ver que la mujer no habló. Y Job sigue allí, y la tribulación y el sufrimiento de Job hace entender que cuando Dios le habla, entonces Job hace una declaración en el libro, antes yo te conocía de oír hablar, pero ahora mis ojos te ven. Entonces Job, aunque hacía todo, Job sacrificaba por sus hijos, era un hombre piadoso, era un hombre temeroso, pero hacía quizás por temor. Pero en esta declaración muestra que le faltaba algo. Él dice, antes te conocía de oír hablar, pero ahora mis ojos te ven. O sea, ha tenido una experiencia con el Señor tremenda. Hay un antes y un después. Y claro, Dios por su misericordia le restaura su vida, le restaura su bien, le da hijos otra vez, ¿verdad? Y es tremendo. Entonces, Job es una de las piezas literarias más antiguas que existe. El patriarca Job es un hombre justo y de repente sufre las pérdidas de propiedad y uno por uno de sus hijos, como si esto no fuera suficiente. El mismo es arrojado en sufrimiento físico terrible. Una gran parte de este libro está dedicada a la discusión filosófica del sufrimiento entre Job y sus amigos. Los amigos le acusan diciendo que, de acuerdo con las leyes de la naturaleza y el sufrimiento, viene como resultado del pecado. Y Job insiste en afirmar que él es bueno
y que el sufrimiento debe tener otro propósito. Los últimos capítulos nos dicen que en modo su prosperidad le fue restaurada. Entonces los amigos venían a decir el sufrimiento y Job decía, no, Dios me dio todo y Dios me quitó. O sea, Job sabía que todo lo que había sucedido era permisión de Dios. Entonces él sabía que algo Dios le estaba enseñando. Y los amigos querían decir que no, que había un pecado, que algo había pasado. Como mucha gente quiere meterse donde no le toca y hablar cosas que no tiene que hablar muchas veces. ¿Qué pasa con algunas personas? Que tenemos que entender, que a mí me fastidia un montón estas cosas. Sermos jueces, como está hablando, sin conocer causa. Tú te metes en una historia porque está analizando, no está viviendo la historia, y tú te metes a juzgar la historia sin conocer los acontecimientos. Entonces, hermano, es muy importante, antes de hablar, es conocer las causas. Hay dos lados. Mi bisabuela, mi abuela, aparte de mi mujer, que no llegué a conocer, pero hay un proverbio que decía ella, que la campana suena de dos maneras distintas, de un lado y de otro, no es el mismo sonido, ¿no? Ding, dong. Ella decía, es la misma campana, pero no suena igual, suena distinto. Entonces, hablar cuando no se sabe, cuando no se vive, es muy complicado. Proverbios dice, hay de aquel que se mete en una causa ajena, que no conoce las cosas. Es como agarrar a un perro rabioso por la oreja. Y eso es verdad. Entonces, por eso digo, a nosotros llega mucha conversación, gente que habla por los codos inclusive, pero tenemos dos oídos, tenemos que escuchar, pero no quiere decir que yo tengo que posicionarme por lo que escucho. Familia se destruye por tontería, matrimonio se termina por tontería, amistad se termina por tontería, porque me dijo fulano que ha dicho ciclano que ha dicho no sé qué. Hermano, por favor, hay que ser maduro y hay que ser creyente. Entonces, yo sé y conozco personas que a mí me puede decir lo que quiera, pero yo sé lo que vivo con esta persona. Entonces puede hablar lo que tú quieras, yo conozco. Aunque puedan ocurrir cosas, pero yo no voy a juzgar a una persona por una cosa, un acontecimiento. Equivocar, todos se equivocan, errores todos cometen, ¿verdad? Somos humanos, seres humanos. Entonces, cuidado a abrir la boca para liberar cuando no se conoce la causa. Ahora, cuando se conoce la causa, se habla con propiedad, ¿verdad? Pero no tome posición sin saber de lo ocurrido de verdad. No se posicione, porque podemos ser injustos muchas veces. Entonces, cuidado ahí, ojo. Entonces, Job vivió eso en la piel. Los amigos que parecían ser amigos, como muchas veces parece, pero en el momento de que lo necesita, a Dios te dan la espalda. Sí, muchas veces. Mi pastora Malí, que me enseñó mucho, fue muy importante en mi formación cristiana. Ella me enseñó una cosa, un consejo medio. Dijo, los mismos que te levantan pueden ser los mismos que te abaten, que te llevan, que te destruyen. Entonces esto es verdad. Entonces, cuidado. Ojo en el camino, siempre van a existir situaciones. Somos humanos, equivocamos, se van a equivocar con nosotros. Pero sobre todas estas cosas tenemos que ser creyentes como Job. Inclusive en este momento que Dios le habla, dijo, si tú no pides por ellos, yo no voy a escuchar. Entonces muchas veces nosotros tenemos que llegar delante de Dios y pedir por aquellos que nos calumniaron, que hablaron cosas de nosotros, que fueron injustos. Y Job hace una oración liberando de corazón a esta gente, pidiendo el perdón a Dios. Entonces así, son situaciones, y Job va delante de Dios con el corazón abierto. No toma aquello como una afrenta, no pierde la amistad, no dice que él perdió la amistad, que los amigos se fueron, no. Él ora, perdona y sigue en frente, y el barco sigue rumbo. Amén. Entonces, muy importante, ese es el libro de Job. Y luego, después del libro de Job, vienen los libros de Salmos. Los Salmos es un libro muy importante, muy bonito también.
es tenido como el himnario de los hebreos, de los cánticos. Los salmos son cánticos, son adoración a Dios por varios escritores. David está allí, está muchos escritores en los libros de salmos. Cerca de 70 salmos se atribuyen a David. Mira, son 150 y 70 de ellos se atribuyen al rey David, que sabemos era compositor, era músico, cantor, no era levita. Ya hablé que levita tiene que ser la tribu Leví, no existe levita hoy en la iglesia. Son músicos y cantores, no use esta palabra, por favor. No la use. Son músicos y cantores, no son levitas. Levitas tienen que ser descendientes de Leví. Amén. Entonces, y los restos de los autores, una gran cantidad de himnos que se cantan los cristianos hoy día, han tomado la letra de los salmos. Este libro está compuesto por 150 poemas, algunos de los cuales son una gran belleza expresiva de ellos. Salmos 1, 19, 22, 23, 90, 100, 103, quizás son los más destacados. El Salmo 100, celebra con júbilo al Señor, todos los vivientes de la tierra, servir al Señor con alegría. Entonces, muy bonito este salmo. Y los demás, Señor es mi pastor, y nada me faltará. Él me hace reposar en verdes pastos, conduce mansamente a las aguas tranquilas. Entonces hay muchos salmos, son tremendos, son muy bonitos, son himnos, ¿verdad? Son himnos de adoración al Señor, son tremendos el libro de Salmos. Vamos a leer más algunas cositas sobre el libro de Salmos, que es un libro tremendo. Y ahí está dividido el libro en varias partes, es un culto a Dios. El Salmo es, como he dicho, el más conocido. Salmo 100 me encanta mucho, hay un análisis de cada versículo, también que es tremenda, el Salmo 100 y otros salmos. Levantad puerta vuestras cabezas, levantad umbrales eternos para que él entre el Rey de Gloria. ¿Quién es Rey? El Rey de Gloria, el Señor de los ejércitos, es el Rey. Hay los salmos proféticos. Hay Salmo 22 que habla proféticamente de la agonía, el sufrimiento en la cruz del Calvario de Cristo, un salmo profético. Hay el Salmo 73, hay el Salmo 70, apresúrate Señor. Hay el 73, esperé con paciencia en el Señor. O sea, salmo para todas las ocasiones. Si no sabe qué leer, lea salmos, adore a Dios. Es un libro muy bonito, lleno de alabanza al Señor de gloria, letras tremendas. Se puede adorar, se puede cantar hasta el día de hoy. Entonces es un libro tremendo. Entonces va a hablar de la obra de la salvación. Salmo va a hablar de la gloria de Dios. Salmo va a hablar de aflicción. Salmo va a hablar de justicia. Salmo va a hablar de la grandeza de Dios, de la misericordia de Dios, que su amor y su benignidad duran para siempre. Entonces va a exaltar a Dios en toda su esencia. Entonces esto es alabanza. Eso es cristocéntrico, no es antropocéntrico. El antropocéntrico, ¿sabes qué es una alabanza antropocéntrica? Para mí, sí, no es. Hay canciones hoy día, que se canta que parece que el hombre se está cantando para su novia, sí, y no para Dios. No habla de Jesús, no habla de Cristo, no habla de salvación, no habla de la gracia, no habla del pecado, no habla de nada. Y hay gente cristiana que escucha esta, basura, que es una basura, y dice que está adorando a Dios. Y la verdad que no, porque no contiene adoración ninguna, no es cristocéntrico. Entonces, ojo hermano con lo que escucha. La alabanza, que dice alabanza, que no habla de obra de salvación, no habla de la gloria de Dios, no habla de la misericordia, no habla de cruz, no habla del sacrificio de Jesús, no habla de la sangre preciosa. No es la alabanza, sino para mí, mira para mí, quitaste el rostro de mí, hace tu voluntad en mí, todo para mí, y en mí, yo. Y Dios, ¿dónde está? Entonces no es alabanza.
Es mejor escuchar el Pachito cantando la salsa que escuchar cierta alabanza que dice que son alabanzas que la verdad no son, que son antropocéntricas. Voy a hablar de una que algunos se van a asombrar con lo que digo y algunos van a criticar. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta que da en sufrimiento. Claro que Dios rechaza oración. Es antibíblico. Segunda Crónica que dice 7:14, mi pueblo se llama por mi nombre, se humillar y orar. Y luego dice Isaías, es que vuestro pecado hace separación entre vosotros y vuestro Dios. Entonces no está correcto. Otra, estoy dando ejemplo, hay muchas. Remueve hoy mi piedra. Que Jesús dicho a Lázaro, quitad la piedra. No soy yo que remuevo, no es Dios que remueve la piedra. Somos nosotros. Quitad la piedra. Jesús ha dicho antes de resucitar a Lázaro. Entonces hay gente que solamente toma la melodía, que hay melodías muy bonitas, por supuesto. Y canciones que inclusive yo antiguamente cantaba sin conocimiento de causa de escritura. Que hoy, claro, por mirar con la escritura y ver que no tiene base en la escritura, no hace parte de mi repertorio cristiano. Yo escucho música cristocéntrica, que hablan de la salvación, que hablan de misericordia, que hablan de Dios, de su grandeza, que glorifica y exalta al Señor. No para mí, no de mí, no de sueño, por ejemplo. Los sueños de Dios. Hermano, ¿dónde está la escritura de sueños de Dios? ¿Dónde hay escrito? Dios no sueña. No, que tus sueños son los sueños de Dios. No, mentira. Dios no sueña. Dios decreta. Dios no tiene sueño. Dios no tiene sueño ninguno. Entonces no es una canción bíblica los sueños de Dios. ¿Sabes? Entonces hay canciones que hay que abrir bastante los ojos. Hay algunos cantores gospel. Por ejemplo, hoy día puedo nombrar sin miedo Alex Campos, Adrián Romero, y otros, el mismo Mark Witt, que fue un gran ministro a su tiempo, en los años 90, pero hoy día se ha apartado totalmente de la centricidad de las escrituras. Tú escuchas canción de esta gente y no habla de Jesús, no habla nada, es como, no sé qué pasa ahí, algo raro, y no habla. Entonces cuidado con lo que escucha, cuidado con lo que ve. No gano base de publicidad, pero a una comunidad cristiana que se llama la IBI. Son una iglesia reformada que tiene unas canciones tremendas que alaban a Dios. Adoradores también, son un grupo de alabanza muy bueno que hace muchas canciones. El mismo Hillsong, hay que filtrar algunas de sus canciones. El mismo Hillsong, que a sus años 90 tenía letras tremendas, hoy día hay que mirar mucho. Porque inclusive, no sé si sabéis, está en los noticieros, algunos ministros de Hillsong tenían casos homosexuales ahí en el altar escribiendo canciones. Entonces, hermano, por favor, no. Esto no es hacer crítica, pero es observar que no está en centralidad con la escritura. Entonces, ojo con lo que se define sobre adoración. Cuidado con lo que se escucha. Hay muchas canciones que no son bíblicas. Arrebato, Nancy Amancio, no es una canción bíblica, no tiene nada que ver con las escrituras, no tiene base bíblica para lo que se dice esta letra, esta canción. Son tantas que el tiempo es corto para mencionar tantas cosas que hay. Entonces filtra lo que escucha. Cuidado, filtra lo que escucha. Si quieres adorar a Dios, cuidado y filtra en lo que se escucha, porque es muy importante filtrar lo que se escucha. Sí, sí. El 16. ¿Y qué pasa? Que Dios no escucha la oración. Otra confirmación. Vale, que dice que Dios, hay gente que Dios que está ahí, que Dios no escucha, que está en Jeremías 7:16. Tú pues no ores por este pueblo, ni levante por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. O sea, Dios rechaza oración. 16, Jeremías 7:16, Dios rechaza oración. Entonces, o sea,
la canción que Dios no rechaza oración, no es verdad, porque Jeremías 7:16 dice, no escucharé esta oración, está rechazando la oración de este pueblo, no las oiré. Entonces no es base bíblica para esta canción. Entonces es un tema muy importante. Eso, me voy a detener aquí, no voy a seguir el panorama de la Biblia, quiero detenerme y terminar con eso, ya que adentré en el tema. Adoración es un tema muy importante, es bastante importante, muy mal interpretado por muchas iglesias, la alabanza, en cuestión de culturalismo, ritmos y todas estas cosas, ¿verdad? A cual muchos dicen que no hay importancia en el ritmo y todo eso. Claro que hay importancia, sí. Por eso hay que tener cuidado en lo que se canta dentro de una congregación. Lo que tú escuchas dentro de tu coche, en tu casa, yo no prefiero escuchar, como dice, el Panchito cantando una canción, lo que ciertos tipos de alabanza. De verdad, prefiero. Porque hay canciones gospel que son, discúlpame, que dan náuseas, porque no exaltan a Dios. Hablan de antropocéntrico, volvido totalmente al hombre. Y hay muchos hoy día. Te digo a ustedes que 80-90% de lo que hay es basura. Es basura. Entonces, ojo, la alabanza que escuchamos tiene que estar de acuerdo con las escrituras. Si no está de acuerdo con las escrituras, ojo. Como dice, hay una comunidad que no gano para hacer eso, pero aprecio las letras de sus canciones, que la iglesia IBI tiene unas alabanzas muy bonitas, adoradores tienen unas alabanzas muy bonitas. Después hay el mismo himnario antiguo que se usaba y se usa hasta el día de hoy. Muchas iglesias tradicionales, cuando digo tradicionales no es porque no creen en alguna cosa, que son de tradición, usan su himnario, sus letras que son tremendas. Vas a ver que el himnario 100% hay letras tremendas que exaltan, alaba a Dios. Inclusive hay una que cantamos mucho, que ustedes van a acordar. Mi corazón entona esta canción, gran Dios es Él, cuán grande es Él. Eso es el himnario. Mira esta letra de esta canción. Y ya terminando, un pastor de una iglesia tomó esta canción, cuán grande es Él. Entonces pidió a la gente de equipo sonido, dicho, lo quiero enseñar una cosa, quiero que me contestase a mí. Entonces he dicho, pon la canción. Entonces pusieron la canción a su modo original, ¿no? Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Así, ¿verdad? Tranquila, pasadita, ¿no? En el culto. Los hermanos levantan la mano, empiezan a adorar. Cuán grande es Él. ¿Verdad? Tremendo, hermoso. Al dicho el pastor, vamos a ver si hay distinción o no. Pidió a los músicos, cambia. Y empezaron, Señor mi Dios, al contemplar los cielos. La, 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 la. Y toda la gente así. Le digo, cambia. Y empezó una salsa. Señor mi Dios. Ahí empezó un rock. Señor mi Dios, Juan Dios maravilla. Y dijo, hermano, ¿hay diferencia o no hay diferencia? Claro que hay diferencia, hermano. Ahí es donde yo llego. Ahí es donde llego. Porque es congregacional. Una alabanza congregacional, hasta los ancianitos tienen que cantar. Ahora un rock pesado en la iglesia, en un culto, hermano, a mí no, yo no consigo imaginarme, yo, no es ser religioso, pero yo no me veo llegante del trono de la gracia del Altísimo, con rock, y decir que estoy adorando al Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos. No, yo no me veo. Usted se puede imaginar se acercando al Altísimo, al trono soberano del Señor. Así, yo no me imagino.
Yo no me imagino. Entonces, la importancia de la alabanza. Si Dios no es el centro, si Cristo no es el centro, si la obra de la cruz no es el centro, si el perdón no es el centro. Hay una canción que cantamos nosotros. Nosotros cantamos esto mucho. Cantamos mucho. La niña de tus ojos, aunque habla que David es la niña de los ojos, pero si tú miras la canción, parece que el novio está cantando a la novia. Parece que el novio está cantando para la novia esta canción. No, no es, no parece una lámpara, no habla de Dios. Y hay muchas canciones que al no hablar de Dios da doble sentido, aunque muchas veces nosotros sabemos que están hablando. Una vez llegaron a mí con una canción, Nube de Gloria. Y me dieron a mí una nube de gloria, que no sé cuánto la nube de gloria, que no sé cuánto la nube de tu gloria, que no sé cuánto la nube de tu gloria. Digo, vale, yo entiendo que la escritura habla de nube de gloria. Allí, una vez, cuando el sacerdote entraba en el templo, allí prendía el incensario, había una nube que envolvía el sacerdote, que representaba la gloria de Dios. Otra vez, dos veces, perdón, ahora me acuerdo de la segunda. En la dedicación de Salomón al templo, se llenó de humo la casa y los sacerdotes cayeron de rodillas por la gloria de Dios, por la nube que descendió por la gloria que descendió a través de esta nube allí. Solamente dos veces. No habla más. Pero hay gente que toma la nube de gloria, no hay otra cosa que la canción que nube de gloria, nube de gloria, nube de gloria. Y el dueño de la nube de gloria, ¿dónde está? El que hizo la nube de gloria, ¿dónde está este que sale a la nube? O si no, los ángeles, ¿verdad? Los ángeles cuando han venido a Job o otros que aparecieron, digo, no, soy consiervo tuyo, no me adore a mí, adore al Eterno, a mí no. Pero hay canciones que es todo ángel, pero ¿dónde está el Señor creador de los ángeles? ¿Dónde está estas otras cosas? Entonces la importancia, hermano, de ser cristocéntrico, que alabanza sea a Dios, al Eterno, como dijo David, los signos de David, cuando él escribe, ¿no? Levantad los portales vuestra cabeza, alzad los portales eternos para quien te rey de gloria. ¿Quién es el rey de gloria? El Señor de los ejércitos, el tremendo, el soberano, el glorioso. Él es el Señor de los ejércitos, ¿no? Entonces es importante cuidar de los que escuchan. Hay mucha gente que viene por tradición y cultura, ritmos de nuestro pueblo, pero ojo con estas canciones. Ojo, cuidado. Anete Moreno también no la mencioné, Dios mío. Anete Moreno también me vino a la mente ahora. Hay unas letras que Dios mío, me da ganas de salir corriendo cuando escucho. Y algunos creyentes que, hermano, escucha como he dicho, el Panchito es mejor que escuchar ciertas tonterías que se canta por ahí. Y filtro, ¿cuál es el filtro? La escritura, si la escritura nos dice, fuera para allá. Entonces yo seleccioné mucho las alabanzas que yo escucho. Seleccioné bastante, no escucho cualquier cosa, no canto cualquier cosa. Justamente por eso, por las escrituras. Hay una canción que me gusta mucho, que dice: anduve ciego, sin rumbo cierto, buscando paz y descanso. Y yo busqué por muchos medios justificar mis errores, mas al clamar mis ojos abrí, y al mirar a la cruz yo entiendo el amor derramado allí por mí. Sacrificios de sangre por un pecador, no soy merecedor, tu gracia me alcanzó. Al ver tu gloria en aquel día, me gozaré en gratitud. Cambiaré las marcas de victoria, vencido es el pecado.
delante de ti. Me postraré al mirar a la cruz. Yo entiendo el amor derramado allí por mí. Sacrificios de sangre por un pecador. No soy merecedor. Tu gracia me alcanzó. Amén. Mira qué tremenda esta canción, ¿verdad? Al mirar a la cruz, yo entiendo el amor derramado allí por mí. Sacrificios de sangre por un pecador. Yo no soy merecedor, mas tu gracia me alcanzó. Ese grupo se llama Adoradores. Y hay otras canciones de ellos tremendas. Un ritmo más rapidito, de gozo. Hay adoraciones tremendas, hay letras tremendas. Hay una que dice: yo no soy nada, soy esclavo de este mundo. Todos mis deseos me arrastran para el mal. Estoy cansado de caerme y levantarme. Ya no tengo fuerzas, necesito ser cambiado. Soy un miserable, el peor de pecadores. Es por eso te suplico, quiero ser solamente tuyo. Padre Celeste, ven ahora con tu poder y cámbiame, transfórmame. Mira qué canción que dice la verdad de lo que somos. Esta alabanza, hermano, que dice la realidad de que somos y quién es Él. Aleluya, bendito es el nombre del Señor, el que murió a la cruz. No, Jesús tiene una canción tremenda que habla sobre la muerte, la cruz, la santidad. Él es santo, 3 veces santo, ¿verdad? Hay letras tremendas. Entonces, ojo en esta letra, escucha estas alabanzas de verdad. Quítate de tu alabanza que tiene ahí ciertas canciones que no glorifica a Dios, que no habla de nada, que habla del novio, de la novia, del primo, de la prima, del caballo, del loro, del gato y todo eso, menos de Dios. Quita eso de medio, quita ya, salga, hermano, ya, quita todo eso de vez y borre toda esta, porquería, discúlpame el lenguaje, pero la verdad que son eso. Y exalte al Señor soberano. No, la canción de Houston, soberano. Santo Dios, cuán poderoso es al enviar tu Hijo por la humanidad. Por eso te clamo, mi Cristo. Por eso te canto, Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, glorias te doy. Santo, santo, santo Dios. Mire qué tremenda esta alabanza, ¿verdad? De esta obra en la cruz, ¿verdad? Tremenda letra. Hay letras tremendas de adoración. Hay letras que nos hacen ver tan grande amor, la gloria del Señor, el amor en la cruz. Al contemplar su obra en la cruz, tanto amor derramado, todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptarla. No sé cómo expresarme, ¿verdad? Tremenda alabanza. El grupo Vino Nuevo también tiene buenas alabanzas. El Espíritu en verdad tiene buenas letras. Tienen buenos hinos, buenas alabanzas. Son alabanzas, letras tremendas que tienen. Vino Nuevo me gusta mucho las alabanzas. Una alabanza que dice: solo me imagino. Que dice que tú estás imaginando la gloria que vendrá de tan grandes cosas que nos preparó el Señor. Hay alabanzas tremendas. Entonces, yo te exhorto a filtrar lo que cantas y lo que escuchas. Amén. Amén, hermanos. Pasamos un buen rato. Vamos para 1 hora y 9 aquí,
de que está hablando este siervo con vosotros y vosotros están allí, gloria a Dios, compartiendo todo este tiempo. Mañana sábado, ya empezamos veranito, ¿verdad? Caliente, hermano. Estoy ahí en un sol, Dios mío. Soy morenito, mejor poner azul. Azul de sol. Negrito estoy ya. Ya no me conocéis ya pronto. Ya pondré ya black por el sol. Gracias a Dios por el veranito que llega. Y empezamos ya a ver cambios, ¿no? Ya salir, ya reunir y todo. Creo que prontico estaremos allí, en el lugar allí, juntos, pero personalmente, que juntos estamos aquí ahora, pero allí cultuando a Dios. Creo que prontico. Ya nada, ya estamos allí. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por esta retención del virus, gloria a Dios por esta fase de cambio que estamos viendo, por la disminución del contagio, ¿verdad? Del control, y esperamos que Dios siga teniendo misericordia de nosotros. Entonces, os quiero dejar aquí tranquilamente. Deseo que tengáis una noche tranquila, que tengáis una buena noche, un buen fin de semana. Domingo está la familia Peña ahí con vosotros, alabando al Señor y trayendo una palabra tremenda para compartir con nosotros este domingo allí. Entonces, preparado, invitar, compartir. Ayer estuve con un pastor amigo de Portugal, hablamos sobre el final de los tiempos, así, muchas cosas hablamos en portugués, que era justamente para la gente de Portugal allí y de Brasil, y compartimos también. Y domingo entonces, con la familia Peña, ahí estaremos cultuando al Señor por vía online por el Facebook. Esperemos que luego podamos estar juntos allí personalmente, físicamente, en el lugar donde estamos cultuando al Señor. Entonces, les deseo una buena noche de descanso. A los que trabajan, a los que descansan. Gloria a Dios que yo descanso. Alabado sea el Señor. Y si usted trabaja, alabado sea el Señor también. Alguien tiene que trabajar, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios. No te quejes, ¿eh? Otro día estás quejando, estás en la casa. Ahora estás trabajando, no te quejes. No seas perezoso, por favor. Entonces, ojo ahí. Amén. Entonces, que Dios los bendiga. Los extraño muchísimo, muchísimo. Que el Señor siga bendiciendo, guardando, librando. Quiero hacer una oración y así nos terminamos. Amén. Gloria a Dios. Padre eterno, amado, te pedimos en este momento, Señor, por cada hermano, cada hermana. Te pedimos por nuestra nación, te pedimos por las naciones del mundo, por los gobiernos, por los cristianos esparcidos por el mundo, por los líderes, por las iglesias. Padre, gracias por tu misericordia con nosotros. Gracias por en este tiempo habernos enseñado grandes cosas. Gracias por unirnos, Señor, en medio de la dificultad, que eso tiene que suceder. Así tiene que ser hasta que tú vengas a tomar tu novia, a llevar tu iglesia. Visita los hogares, visita las familias. Da una noche tranquila, descansa a cada uno de ellos. En nombre de Jesús, los que van a descansar, los que van a trabajar, los que van a hacer otras cosas, bendice a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Y tan pronto se nos permita que podamos estar reunidos físicamente, adorando y exaltando a tu nombre, Señor. Así te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a ustedes que han estado con nosotros. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Que tengan una buena noche de descanso. Amén. Un grande abrazo a cada uno de vosotros. Amén. Dios me los bendiga. Buenas noches.